En el nombre eterno de nuestro Señor Jesucristo. Voy a bajar un poquito aquí. Muy bien, Dios nos bendiga a todos, los que ya están conectados. Un saludo a todos en el nombre eterno del Señor. Qué bueno que están conectaditos. Hoy tenemos un tema muy bonito que vamos a... ¿Me silenciaste, Manuel? No, está sonando. Ah, ok. Muy bien. Estoy por dos lados porque estoy con uno con el celular, así que me disculpe, me estoy escuchando aquí. Dios nos continúe bendiciendo grandemente. Vamos a comenzar la actividad de estudio en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Vamos a leer en nuestras Biblias en San Lucas capítulo 5. Dice ahí la escritura. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Que Dios Dios bendiga su palabra en nuestro corazón. Vamos a orar al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, en el eterno nombre del Señor Jesucristo nos presentamos delante de ti, dándote gracias, Señor, por tu bendición, por tu misericordia, por tu amor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Perdona nuestras faltas, errores y pecados, Señor, y limpia con la preciosa sangre de Jesucristo, que podamos permanecer siempre limpios y aceptables delante de ti. Señor, te damos gracias por la bendición de ser tus hijos, de ser parte de la obra sobrenatural tuya en este tiempo final. Gracias porque hemos visto tus maravillas en este tiempo desarrollándose, tu programa, tu obra. Somos fruto de tu palabra expresada por tu mensajero, porque nuestra alma, Señor, escuchó esa voz y ha hecho contacto con la vida eterna. Gracias te damos por William Soto Santiago. Señor, gracias te damos por su ministerio, por su mensaje, porque su mensaje nos posiciona y estamos en la edad de la piedra angular, en el aposento alto, esperando la transformación de nuestro cuerpo, la cual, Señor, estamos deseosos de que pronto sea, luego que veamos a nuestros hermanos que han partido, aquellos que vendrán de la sexta dimensión. Estamos esperando el cumplimiento de tu obra sobrenatural. Señor, gracias te damos por todo lo que tú estás haciendo con y por nosotros. Gracias por tu bendición, por todo lo que tú nos haces por nosotros, todo lo que tú nos sustentas, Señor, todo lo que tú nos provees. Gracias, Señor, por todas las bendiciones. Tú tienes el control de nosotros, de nuestro hogar, de nuestra familia. Nosotros dependemos de ti y confiamos en ti. Señor, gracias te damos por nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín. Pedimos tus bendiciones para él, así también para nuestro hermano José Benjamín Pérez. Que tu bendición sea siempre con nosotros. Te damos gracias por todo y en todo, en el eterno nombre de William, el gran yo soy. Amén y amén. Muy bien, Dios nos continúe bendiciendo grandemente a todos. Y vamos hoy a tener este tema, la sobrenaturalidad de la obra de Dios, y está basado en este mensaje que vamos a escuchar unos minutos de este mensaje, una obra sobrenatural bajo condiciones naturales.
Así que vamos ya a... Emanuel, si puedo compartir desde el computador. Lo tengo acá. Ah, ya lo tienes listo, buenísimo. Puedes poner este mensajito. Entonces con nosotros el ángel mensajero del Señor Jesucristo en este mensaje, una obra sobrenatural bajo condiciones naturales. Muy buenos días, hombres y mujeres de negocios del Evangelio del Reino completo en este tiempo final. Es para mí un privilegio estar con ustedes en esta mañana, en este desayuno, para participar con ustedes de estos momentos que ustedes tienen aquí en esta ocasión y así ver todo lo que Dios está haciendo en medio de ustedes y también ver la alegría, el regocijo de ustedes por estar trabajando en el reino de Dios, utilizando también los negocios que ustedes tienen, los cuales ustedes han estado funcionando con los negocios del reino de los cielos. En una ocasión encontramos que Jesús fusionó los negocios del reino de los cielos con un negocio de uno de sus discípulos. Y fue con el negocio de San Pedro que en esta ocasión no tenía nada. Pedro dijo: hemos estado pescando toda la noche y no hemos pescado nada. Así que el negocio de Pedro estaba en la ruina en esa ocasión. Y Jesús le dijo: pero tira la red a la derecha. Y él le dijo: la hemos tirado muchísimas veces toda la noche. Pero Jesús le dijo: tírala. Y Pedro le dijo: la voy a tirar en tu palabra. En las otras ocasiones, los que trabajaban con Pedro y San Pedro la habían tirado no en la palabra del Señor Jesucristo, sino en la palabra de Pedro. Cada vez que Pedro decía: tiren la red hacia allá. Y ese negocio terrenal de Pedro no estaba funcionando bien en esa ocasión. Pero entonces apareció el Señor y fusionó los negocios del reino de Dios con el negocio de Pedro. Y entonces cuando tiró la red en la palabra, cuando tiró esa red del negocio de Pedro en la palabra del Señor, dice que se llenó tanto de peces que casi se rompió la red. Tuvo que pedir ayuda porque los que estaban no tenían suficiente fuerza para sacar esa red tan llena de peces. Pidieron ayuda a los demás pescadores que estaban en las otras embarcaciones, vinieron, sacaron todos los peces y vean ustedes, la red casi se rompe y después las embarcaciones estaban tan llenas que casi se hundían de tanto peso, y fue porque tiraron esa red de ese negocio terrenal en la palabra del Señor. Así es que vean ustedes cómo la bendición divina vino a ese negocio de Pedro cuando él recibió esa palabra y la utilizó
en su negocio. Y esa pesca tan hermosa, luego la vendió y fue dinero que fue utilizado en el reino de Dios. Gloria a Dios, sí, Señor. Ahora, vean ustedes que el Señor puede funcionar los negocios del reino de los cielos con nuestros negocios y nosotros podemos funcionar nuestros negocios con el negocio del reino de los cielos. Cuando tenemos esa fe y cuando tenemos en nuestro corazón el buen deseo de trabajar en el reino de Dios. Y así, nuestros negocios siendo útiles para la obra de Dios, entonces nuestros negocios tendrán las ganancias mayores en el reino de Dios, que es para vida eterna. O sea que serán ganancias con promesas para vida eterna. O sea, las mayores ganancias estarán en el reino de Dios. Así es que podemos ver cómo podemos sacarle provecho a nuestros negocios, y así como las personas de sus negocios hacen sus economías y hacen sus ahorros y colocan en el banco sus ahorros, sus ganancias, nosotros podemos en el banco del reino de los cielos almacenar de nuestras ganancias para así tener de nuestras ganancias de nuestros negocios terrenales, tener nuestras ganancias almacenadas en el reino de los cielos para disfrutarlas en el milenio y luego en la eternidad. Así es que siempre debemos hacer que nuestros negocios sean instrumentos en nuestras manos para almacenar tesoros en el cielo, y estos tesoros los almacenamos cuando las cosas las hacemos de todo corazón, por amor divino en la obra del Señor, no cuando las hacemos como obligados, porque eso no tiene recompensa. Hay una escritura que dice San Pablo, aún el predicar el Evangelio, ya sea el de la gracia o sea el Evangelio del reino, cuanto más cualquier otra cosa que se hace en el reino de Dios. Creo que es por ahí, por ahí cerca, hay una escritura de San Pablo. Aquí dice: Pero yo nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si lo hago de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Tremendo, ¿no? Si lo hace de buena voluntad, dice que recompensa tendré. Tiene recompensa en el reino de Dios, recompensa para vida eterna, recompensa que disfrutará por toda la eternidad. O sea que tiene recompensa, tiene galardones. Pero si lo hace de mala gana, no tiene ninguna recompensa, porque él fue seleccionado para predicar el Evangelio. Y un hijo de Dios o un siervo de Dios, cuando se le ha encomendado una labor, viendo que todo ser humano pertenece a Dios, y cuando Dios le dice esto o haz lo otro, él lo hace, y lo hace porque le fue ordenado que lo hiciera. Y Dios no le tiene que dar ninguna recompensa, pero si lo hace de buena gana,
entonces hay una recompensa para el que trabaja de buena gana, de buena voluntad, porque ama al Señor, ama su obra. Hay otro lugar del cual el Señor Jesucristo también habla, y es cuando habla de un siervo, no sé si lo tiene. Debe ser el de Lucas. El de San Lucas. Lucas 17, creo que es. Él no le tiene que dar gracias a ninguno por la labor que una persona hace en su obra. Vamos a pedirle a nuestro hermano Bermúdez lea este pasaje para que ustedes vean que él no tiene que hacer nada de eso. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver del campo, El poder de trabajar, al volver de trabajar, de cumplir su labor, de cumplir su labor, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracia al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. ¿y usted qué piensa? Jesús dijo, pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, Y eso es cuando se hace lo que se debe hacer, lo que Él nos ha dicho que hagamos. No tenemos derecho a estar esperando bonitas palabras de que nos digan que hicimos un buen trabajo y esto y lo otro, porque hemos hecho lo que nos fue encomendado. Pero si lo hemos hecho de buena voluntad, de buena gana, con alegría de corazón, con amor divino, porque amamos al Señor, amamos su obra, entonces recompensa tendremos. Pero si hacemos la misma labor, pero no de buena gana, no de buena voluntad, sino porque hay que hacerla y alguien la tiene que hacer, y como alguien la tiene que hacer, pues la hace esa persona, pues la hizo, pues él estaba aquí en la tierra, Dios lo había capacitado, estaba para trabajar en la tierra e hizo bien en lo que hizo, hacer lo que tenía que hacer. Pero ahí no hay promesa de recompensa, porque él no lo hizo de buena gana, no lo sentía dentro de su corazón hacerlo, sino que lo hizo porque no apareció otro para hacerlo, o porque le echaron la carga a él, y entonces él lo hace protestando. No está haciendo nada por lo cual va a recibir recompensa en el reino de los cielos, porque hizo lo que tenía que hacer, y eso pues lo tenía que hacer. Estamos aquí en la tierra para trabajar en su obra, hacer lo que haya que hacer. Gloria a Dios. Pero cuando uno lo siente en su alma, lo siente en su corazón, lo hace con amor divino, ya aunque uno no esté esperando recompensa, él ha dicho, San Pablo ha dicho, que recibirá recompensa si predica el Evangelio en esa forma. Pero si lo predica en otra forma, entonces le fue impuesto. Si lo predica como obligado para predicarlo, o lo predica por contienda, por pelea, en esas cosas no hay promesas de bendición, de recompensa. En la que hay promesa de recompensa es cuando se hacen las cosas de buena voluntad, de buena gana, en amor divino, como les dije en una ocasión, acerca del amor divino y la obra en amor divino. No todas las personas trabajan
en la misma forma. Pero yo les he enseñado a ustedes a trabajar en la obra de Dios, en amor divino, por amor divino, para que ustedes todos tengan recompensas allá en el cielo, cuando estemos allá. No vaya a ser que uno que haya trabajado mucho aquí en la obra y no haya trabajado en buena voluntad, cuando llegue allá se encuentre que no tiene recompensas, y uno que ha hecho poquito tenga recompensas allá y después diga, pero si este trabajó menos que yo. ¿Por qué? Porque el que trabajó menos lo hizo, pero lo hizo de buena voluntad, de buena gana, con amor divino, y uno que trabajó mucho lo hizo como obligado todo el tiempo, lo hizo como que le echan la carga a él toda, y entonces no le funciona para tener ¿qué dice San Pablo? Recompensa dice acá. allá en el cielo. Bueno, ¿y qué recompensa recibirá? Bueno, aquí en la tierra se recibe lo que corresponde a la labor que hizo aquí en la tierra. Y aún si Dios no le diese nada aquí en la tierra, aún con todo eso ha recibido lo que corresponde a su labor. Usted dice, aunque no le haya dado Dios nada aquí, no siempre Dios le ha dado aquí más de lo que ha hecho Él en su vida, por más que haya hecho aquí en la tierra, en la obra de Dios. Lo primero, le ha dado la vida. Con todo el dinero del mundo que pueda tener una persona, no puede comprar ni un año de vida más del que le ha sido asignado aquí en la tierra. Y sin embargo, la persona, sin pagar ni un centavo, tiene una cantidad de años de vida. Así es que eso vale más que todo el trabajo que haya hecho una persona. Le ha dado el oxígeno, Gloria a Dios. le ha dado la luz, el agua, sin pagar ni un solo centavo. Si le cancela el oxígeno, se muere. Si le cancela la luz, no ve más en la tierra nada de lo que hay en la tierra. Si le cancela el agua, se muere también. Si le cancela el alimento, se muere también. O sea, si le cancela todas esas bendiciones, esos dones que Dios le dio. Porque el ser humano, cuando cayó allá en la caída, perdió todos los derechos a toda su herencia. O sea que lo que estaba recibiendo el ser humano es por la misericordia de Dios. Gracias a Dios. Así es que Dios puede decirme a mí, a Belbude, a Julio, a Tirso, a Barroyeta, a Nestalí, o a cualquiera de ustedes, que la recompensa tuya han sido los años de vida que tú has vivido. Y bastante ya. Ya Belbude tiene medio siglo y un poquito más. Con todos los millones de dólares que pueda tener un ser humano, no puede comprar medio siglo de vida adicional a los que haya vivido. Pero si hemos estado trabajando y continuamos trabajando en su obra en amor divino, esté tranquilo, que recompensa tendremos allá en el cielo, en el reino. Gloria a Dios. Ahora, vean ustedes, estamos hablando de la obra del Señor Jesucristo aquí en la tierra, y estamos hablando de la labor que llevamos a cabo en su obra. Y habíamos escuchado a nuestro hermano Bermúdez que decía que en un mensaje yo había estado hablando algo acerca de que la obra de Dios se
debe ver como algo natural. Es por causa de que lo sobrenatural opera, se manifiesta, se lleva a cabo en condiciones naturales. Gloria a Dios. Es una obra sobrenatural bajo condiciones naturales. Gloria a Dios. Y por eso la obra de Dios es tan grande, porque es una obra que bajo estas condiciones naturales nadie la puede llevar a cabo, porque es una obra divina y ninguna otra persona la puede llevar a cabo esa obra, a menos que no sea una obra sobrenatural bajo condiciones naturales. Bajo condiciones naturales se cumplen las profecías sobrenaturales que Él ha prometido para nuestro tiempo, como se cumplieron en otro tiempo. Y las personas miran y ven algo natural. Cuando miraron a Jesús de Nazaret, vieron un hombre natural, un hijo de un carpintero, aparentemente, y aprendiendo el mismo oficio de José. Entonces era el carpintero de Nazaret, Jesús de Nazaret, el carpintero de Nazaret, hijo de un carpintero. Todo se veía en una forma natural. Y no podían ver lo sobrenatural que estaba manifestándose en esas condiciones naturales. Pero los escogidos podían ver a lo sobrenatural manifestado en condiciones naturales. Los que criticaban en aquel tiempo, lo que ellos veían era lo natural, esas condiciones naturales bajo cosas naturales, conocidas y comunes del pueblo, pero no podían ver lo que estaba detrás de esas cosas naturales manifestándose, que era lo sobrenatural. Ahora sí vemos lo sobrenatural manifestado en condiciones sobrenaturales, pues eso, pues para muchas personas los hace como aparentemente creer que es de Dios, pero la cosa es creer lo que es de Dios, lo sobrenatural manifestado en condiciones naturales. Ahí está funcionando la fe. Ahí es donde la fe se agarra de eso sobrenatural. Y se agarra de eso sobrenatural basado en las escrituras que han prometido esa manifestación de lo sobrenatural, lo cual se realiza en condiciones naturales. Por eso, ustedes han estado viendo la obra de nuestro tiempo también, la obra de nuestro tiempo siendo manifestada en condiciones naturales, pero hemos visto que detrás de esas condiciones naturales está lo sobrenatural siendo manifestado. Y que la obra que hemos estado viendo, que se ha estado llevando a cabo, ha sido una obra por la palabra hablada, por la palabra hablada en el mensaje correspondiente para nuestro tiempo. Y esa palabra hablada es la que ha estado produciendo esa obra de nuestro tiempo. Y las personas han estado viendo lo sobrenatural en condiciones naturales. Y ahí está la bendición para las personas. Ver lo sobrenatural operando en condiciones naturales. Por eso queremos que continúe así,
operando lo sobrenatural en condiciones naturales. Mientras estemos en estos cuerpos, continuaremos viendo lo sobrenatural operando, funcionando bajo condiciones naturales. Así sea. Pedro, allá en lo que estaba hablando nuestro hermano Bermúdez, no pudo entender, no pudo ver que lo sobrenatural operaba bajo condiciones naturales, y cuando él comenzó a ver al Señor Jesucristo caminando lo sobrenatural bajo condiciones naturales sobre las aguas en una tempestad que eran condiciones naturales conocidas por los discípulos, y cuando él caminó sobre las aguas se encontró lo más contento caminando, pero cuando vio las olas, cuando vio las condiciones naturales que eran adversas, cuando vio esas condiciones naturales, esa tempestad, esas olas gigantes, él miró esas olas gigantes no con una mirada llena de fe, porque si él ve esas olas con una mirada llena de fe y se mantiene con su fe puesta en la palabra del Señor que le dijo: ven tú y camina también, ven a mí. Él no hubiera pasado por esa triste experiencia en donde su vida se vio en peligro. Él miró esa tempestad y esas olas, las vio que venían hacia él para taparlo, para sumergirlo bajo las aguas y ahogarlo. Pero esa es una mirada negativa y una forma de pensar negativa, que produce resultados negativos, porque como usted piensa, como usted cree, así luego usted habla, así luego también usted recibe, porque así se le materializa. Pero cuando usted piensa, cree y habla en una forma positiva, en fe, basado en la palabra del Señor, entonces las condiciones naturales adversas se les convierten en una bendición. Ahora veamos la forma negativa de Pedro pensar y creer acerca de aquella tempestad, de aquellas olas. Cuando la vio en forma negativa, dijo: ellas vendrán sobre mí. Pero si las hubiera visto en la forma positiva como las veía Jesús, las olas, la tempestad estaría debajo de él. Él estaría sobre la tempestad, sobre las olas. Y entonces la tempestad, las olas, lo que haría sería subirlo a un nivel más alto y caminaría en un nivel más alto, con una experiencia más hermosa de que se camina a un nivel más alto del que caminan los demás seres humanos. Pero para esto se requiere fe, para caminar con fe a un nivel más alto. Si Pedro hubiera pensado y creído en esta forma, cuando aquellas olas venían, él no hubiera quedado debajo de esas aguas, de esas olas, sino hubiera sido levantado en alto. Todos los discípulos hubieran visto a Pedro levantado en alto, porque estaría caminando con fe y en fe, basado en la palabra que le fue dicha: ven, camina tú también sobre las aguas.
y era caminar sobre las aguas, no importaba que estuvieran bajitas o estuvieran altas. Si las aguas subían, él continuaría caminando sobre las aguas, no dentro de las aguas, sino sobre las aguas. Ahora ven ustedes que cuando uno comienza a caminar en la palabra, comienza a caminar basado en lo que Dios ha dicho, no importa las tempestades que vienen a nuestra vida, usted debe continuar caminando en fe, creyendo las promesas que han sido hechas, las cuales continuarán materializándose para usted. Sin duda, en algún momento se va a hundir bajo alguna de las tempestades de la vida que vienen en diferentes momentos de nuestra vida y vienen aparentemente para ahogar a los hijos de Dios, pero no ahogarán a los hijos de Dios, y cada hijo de Dios mira esos momentos de prueba, esos problemas, en una forma positiva, con fe. Si los mira con fe, entonces se convertirán en una bendición y se cumplirá lo que vio el hermano Branham cuando le mostraron en Alemania, parece que fue un cuadro, se lo mostraron una pintura de lejos, en cierto lugar, y se veía una tempestad. Pero después lo llevaron más cerca, y cuando lo llevaron más cerca, lo que se veía era una multitud de ángeles batiendo sus alas, volando. Y él dijo, así vienen muchas bendiciones a nuestras vidas, disfrazadas en una tempestad. Cuando están acercándose y las estamos viendo que se acercan, vienen ahí de lejos, lo que vemos es un problema grande. Pero si nos acercamos completamente y nos encaramos a eso que viene, ahí viene una bendición muy grande de parte de Dios. Recuerde que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Por lo tanto, en estas tempestades, ahí estará el ángel del Señor y él funcionará. A medida que la fe suya funcione mirando las cosas en una forma positiva, mirando siempre que hay una bendición en toda ola de tempestad que se acerque a nosotros. Por lo tanto, las enfrentaremos con fe en la palabra del Señor y le sacaremos el máximo de beneficio a esa tempestad que ha de venir. Y miraremos esa tempestad como algo que nos subirá a un nivel más alto y caminaremos sobre esa tempestad. Como vinieron al Señor Jesucristo aquellas tempestades naturales, se veían tempestades naturales y problemas naturales que le vinieron a Jesús, aparentemente cosas naturales, él las enfrentó, y aún la tempestad que le vino cuando lo tomaron preso, lo sentenciaron a muerte y luego lo crucificaron. Esa tempestad tan grande, él la miró, no con una mirada negativa, sino que la miró con una mirada puesta en la Escritura. Es necesario que estas cosas acontezcan para que se cumplan las Escrituras. Gracias a Dios. Porque de qué otra forma se cumplirán las Escrituras. No
¿tengo yo acaso potestad de pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles y ellos pelearían por mí? Si un ángel mató miles de personas allá en el tiempo de la ley, ¿cuánto más 12 legiones de ángeles? Pero él dijo, ¿y cómo se cumplirían entonces las escrituras? Porque las escrituras tienen que cumplirse, y cuando se cumplen bajo circunstancias naturales, pero detrás de esas circunstancias naturales está lo sobrenatural, una obra sobrenatural llevándose a cabo, la cual hemos visto allá, y hemos visto que todos aquellos problemas por los cuales pasó Jesús vino a ser para bendición, para limpiar de todo pecado a todos los hijos de Dios. Gloria a Dios. Ve usted de Jesús, miró las cosas con fe, miró las cosas desde el punto de vista profético, bíblico, para aquel tiempo. Por eso lo miró desde el punto de vista positivo, porque el punto de vista positivo es el punto de vista bíblico correspondiente para el tiempo en que uno vive. Así es que él le dijo a Pedro, ¿por qué dudaste? Pedro dudó y se hundió. Jesús no dudó y continuó sobre las olas. Cuando las olas subían, Jesús subía en las olas. Pero Pedro no subió porque dudó. Y Jesús lo tuvo que rescatar. Ahora miremos siempre en esa forma nuestra vida terrenal, la situación, las circunstancias que rodean a nuestra vida, y pongamos siempre nuestra fe en la palabra bien fundada, en la palabra, en las promesas de nuestro tiempo, y caminaremos siempre sobre las aguas tempestuosas de esta vida terrenal, y tendremos siempre la victoria, porque todas las cosas obran a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Y eso, nosotros, una obra sobrenatural bajo circunstancias naturales. Bueno, yo creo que con lo que hemos hablado, yo creo que tenemos suficiente palabra de Dios para que nuestra fe esté bien fundada en esa palabra para el resto de nuestros días aquí en la tierra, en estos cuerpos terrenales, y para que cualquier error que hayamos cometido, que hayamos visto en esta mañana a través de lo que hemos hablado, que no lo cometamos nuevamente, ya que al cometerlo, quien se perjudica es la misma persona. Porque si alguien va a recibir la bendición, es la persona. Pero si alguien va a perder la bendición, es la persona. Mi deseo siempre ha sido que todos recibamos las bendiciones de Dios y de que nuestro trabajo en el Señor no sea en vano. Y por eso siempre les he enseñado cómo trabajar en la obra del Señor en la forma correcta, en la forma efectiva, para que nuestra recompensa sea segura en el reino de Dios, para que nuestro trabajo tenga su recompensa en el reino de los cielos, para que no sea en vano, o
O sea que nuestra recompensa no vaya a ser solo lo que hemos recibido en esta vida terrenal, sino que en la vida venidera también recibamos beneficios, grandes galardones por lo que hayamos hecho aquí en la tierra, en nuestra labor, en la obra de Dios. Bueno, ya hemos visto una obra sobrenatural en condiciones naturales, bajo condiciones naturales. Bueno, Dios nos continúe bendiciendo, Dios nos continúe guardando y Dios nos continúe usando en su gloriosa obra, en su reino, en este tiempo final. Amén. Muy bien, damos gracias a Dios por este mensaje tan precioso. Tremendo, ¿verdad? Este es un mensaje que yo siempre lo veía en librito, lo había tenido en librito, pero ahora lo encontramos en video y está muy tremendo. Tenía el audio un poquito malo, pero ahí el hermano Carlito Alberto me ayudó y lo dejó muy bien, se escucha muy bien. Mis hermanos, este tema es un tema muy importante que nosotros podamos entender que el programa de Dios nunca se lo puede ir perder el objetivo de que el programa de Dios es un programa sobrenatural, es una obra sobrenatural. Por eso que hay muchas cosas que la mente humana no puede entender, no puede descifrar, pero es hecho en condiciones naturales. Siempre ha sido así, siempre fue así. Siempre que Dios fue a hacer algo grande en el programa de Dios, ¿quién fue el socio de Dios? El ser humano, el hombre, los creyentes en cada tiempo. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar claros de eso. Tenemos que saber que esos socios de Dios somos nosotros. Por eso es que se requiere que nosotros estemos alineados con el programa de Dios y que podamos ver las grandes maravillas de Dios que Él está haciendo en la actualidad y las que va a hacer, pero con nosotros, con personas que para el mundo común y corriente somos igualitos, pero nosotros sabemos que no somos iguales a la gente del mundo. Nuestra fe, la forma, la proyección nuestra de ver las cosas, de cómo vemos las cosas, no puede ser igual que las del mundo. Nosotros somos personas especiales, somos hijos de Dios, nuestra mente tiene que estar alineada con el programa de Dios. Tenemos la mente de Cristo en operación, tenemos que ser creyentes espirituales, personas espirituales, y poder ver que estamos inmersos en un programa que se está llevando a cabo, el cual Dios está llevando a cabo, y nosotros somos parte de ese programa. Qué tremendo cómo aquí nos mostró el mensajero varias situaciones. Ahí en la primera página él dijo, Jesús le dijo, pero tira la red a la derecha. Y él le dijo, la hemos tirado muchísimas veces toda la noche. Ahí sale la terrenalidad del creyente, ¿verdad? De la persona, del Hijo de Dios. Tú y yo somos personas comunes y corrientes, estamos en unas condiciones terrenales. Y ahí sale a relucir, ¿no es cierto?, la terrenalidad del ser humano. Como nos cuesta ver más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Y eso es lo que tú y yo tenemos que lograr cambiar. Que no seamos personas que veamos solo lo que nuestros ojos pueden ver, sino que podamos ver más allá. Que nuestros ojos vean que sean a través de la palabra, del mensaje, de lo que tú crees. Que tus ojos puedan alinearse a tu fe. ¿Cuánto tú crees? ¿Cuánto tú crees en el programa de Dios, hermano? ¿Cuánto tú crees en que Dios puede hacer un milagro y obras grandes contigo? ¿Tú lo crees? Entonces esa fe tiene que estar conectada con tus ojos, con lo que tú ves, es decir, con tu visión. Y mira cómo dice aquí, y le dijo, la hemos tirado muchísimas veces toda la noche. Pero Jesús le dijo, tírala. Y él, Pedro, le dijo, la voy a tirar en tu palabra. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Hermano, quiero que se pongan en un ejercicio de fe en la mente. Todos deseamos y amamos la transformación. Y muchas veces, cuando el mensajero pregunta, ¿y quién más va a ser transformado? Nosotros decimos, amén, ¿verdad?
porque lo creemos con todo nuestro corazón. Yo creo que voy a ser transformado y yo creo que tú estás luchando por esa transformación. Por eso eres un creyente en este tiempo final. Y entonces, esa transformación que dice la palabra que la va a producir la fe, ¿no es cierto? Ese nivel de fe que tú tienes que llegar a tener, que nosotros tenemos que llegar a tener un nivel de fe alto, una fe que es capaz de todo, una fe que es capaz de creer en una promesa, una fe que es capaz de creer, como por ejemplo aquí, cuando le dijo, tírala a la derecha. Y mira cómo le dijo ahí, la voy a tirar en tu palabra. En las otras ocasiones, Pedro y los que trabajaron con Pedro la habían tirado no en la palabra, o sea, no estaban basados en la palabra. Ellos estaban basando en sus pensamientos, sus ideas personales. Ellos pensaban que como pescadores, no, mira, aquí lo bueno es pescar aquí, no, mira, tiremos más allá, quizás estamos aquí, vamos más allá. Ese era el pensamiento que tenían, pero viene el Señor Jesucristo y le dice, ¿no es cierto?, qué es lo que tienen que hacer, y ahora Pedro dice, lo voy a hacer en tu palabra. Para hacerlo en la palabra, cualquier cosa que tú vayas a hacer, si lo quieres hacer basado en una palabra de Dios, ¿qué es lo primero que tiene que haber en ti? Creer en esa palabra. Fe, dice Pedro. Claro, fe en esa palabra, creer en esa palabra, ¿verdad? Si tú crees que vas a ser transformado, es porque estás creyendo esa palabra y tienes que actuar en base a esa palabra. Entonces, mire cómo dice aquí, continúa y él dice, estaban basados no en la palabra de Dios, sino que estaban en la palabra de Pedro. Cada vez que Pedro decía, tire la red hacia allá, y ese negocio terrenal de Pedro no estaba funcionando bien en esa ocasión. Pero entonces apareció el Señor y fusionó los negocios del reino de Dios con el negocio de Pedro. ¿Te gustaría que Dios fusione su negocio con tu negocio? Sí, ¿verdad? Es, oye, tremendo. ¡Qué bendición! Bueno, aquí nos da la clave. El mensajero de Dios, la boca de Dios, nos da la clave de cómo fusionar tu negocio con los negocios de Dios. Entonces, cuando tiró la red en la palabra, cuando tiró esa red del negocio de Pedro en la palabra del Señor, dice que se llenó tanto de peces que casi se rompía. Yo le pido a Dios que nos ayude, que nos muestre esto que está aquí diciendo el mensajero en el año 1990. Él nos estaba preparando. Él nos estaba preparando, mis hermanos. Ahora, una partecita más aquí adelante que yo marqué, quiero que lo resaltemos en la siguiente página. Dice, vean ustedes cómo la bendición divina vino a ese negocio de Pedro, cuando él recibió esa palabra y la utilizó en su negocio. Y esa pesca tan hermosa luego la vendió. Y fue dinero que fue utilizado en el reino de Dios. Ahora, vean ustedes que el Señor puede fusionar los negocios del reino de los cielos con nuestros negocios. Y nosotros podemos fusionar nuestros negocios con el negocio del reino de los cielos cuando tenemos esa fe y cuando tenemos en nuestro corazón el buen deseo de trabajar en el reino de Dios. Y así nuestros negocios, siendo útiles para la obra de Dios, entonces nuestros negocios tendrán las ganancias mayores en el reino de Dios, que es para vida eterna. O sea, que serán ganancias con promesas para vida eterna. O sea, las mayores ganancias estarán en el reino de Dios. Estaba escuchando al misionero Miguel Bermúdez Marín estos días y él estaba contando del hermano Epifanio López, que llegó al Diamante Internacional Oro. Yo conozco al hermano Epifanio y estuve en su casa, es un hermano muy sencillo, muy sencillo. Y él fue y le entregó el chequecito ahí completo al hermano Miguel. Le dijo, hermano Miguel, ahí está el cheque del bono de oro, ahí está el bono completito. Y el hermano Miguel dice, oye muchacho, pero tremendo, pero tú también necesitas para ti, deberías dejarte un poco de ese cheque para ti, para tu familia. No, le dijo. Le dijo que no porque eso le pertenecía a Dios. Que él hacía eso por la obra de Dios.
Entonces, mira lo que está diciendo aquí el mensajero. El hermano Miguel le aconsejó y le dijo que él tomara de eso para también para que su familia sea bendecida, para que su familia sea prosperada también. Qué tremendo, ¿verdad? Pero en su corazón que tenía, entregar eso completito. Más adelante, aquí hay una partecita que quiero resaltar, que está, este librito no está aquí con página, pero bueno, ya lo vamos a compartir. Le encargué a Escalecita que lo armen como un librito. Dice aquí, es por causa de que lo sobrenatural opera, se manifiesta, se lleva a cabo en condiciones naturales. Es una obra sobrenatural bajo condiciones naturales. Por eso la obra de Dios es tan grande, porque es una obra que bajo esas condiciones naturales nadie la puede llevar a cabo, porque es una obra divina. Ninguna persona puede llevar a cabo esa obra, a menos que sea una obra sobrenatural bajo condiciones naturales. Bajo condiciones naturales se cumplen las profecías sobrenaturales que Él ha prometido para nuestro tiempo, como se cumplieron en otros tiempos, y las personas miran y ven algo natural. Cuando miraron a Jesús de Nazaret, vieron un hombre natural, un hijo de un carpintero aparentemente, y aprendiendo el mismo oficio de José. Entonces era el carpintero de Nazaret, Jesús de Nazaret, el carpintero de Nazaret, hijo de un carpintero. Todo se veía en una forma natural y no podían ver lo sobrenatural que estaba manifestándose en esas condiciones naturales. Pero los escogidos podrían ver lo sobrenatural manifestado en condiciones naturales. Los que criticaban en aquel tiempo lo que ellos veían era lo natural, esas condiciones naturales, bajo cosas naturales, conocidas, comunes y del pueblo, pero no podían ver lo que estaba detrás de esas cosas naturales manifestándose, que era lo sobrenatural. Ahora, pongan atención a esto, mis hermanos. Si vemos lo sobrenatural manifestado en condiciones naturales, pues para muchas personas los hace como aparentemente creer que es de Dios. Pero la cosa es creer lo que es de Dios, lo sobrenatural manifestado en condiciones naturales. Ahí está funcionando la fe. Voy a repetir ese parrafito porque es demasiado importante que usted y yo lo entendamos, que usted y yo, eso nos quede grabado en nuestra alma. Escuchen muy bien. Está en el final de de la página, que sería 1, 2, 3, 4, al final de la 5. Dice, si vemos lo sobrenatural manifestado en condiciones naturales, pues para muchas personas lo hace como aparentemente creer que es de Dios. Pero la cosa es creer lo que es de Dios, lo sobrenatural manifestado en condiciones naturales. Ahí está funcionando la fe. Ahí es donde la fe se agarra de eso sobrenatural, basado en las escrituras que han prometido esa manifestación de lo sobrenatural, lo cual se realiza en condiciones naturales. Por eso ustedes han estado viendo la obra de nuestro tiempo también, la obra de nuestro tiempo siendo manifestada en condiciones naturales. Pero hemos visto que detrás de esas condiciones naturales está lo sobrenatural siendo manifestado, y que la obra que hemos visto, que hemos estado viendo, que se ha estado llevando a cabo, ha sido una obra por la palabra hablada en el mensaje correspondiente a nuestro tiempo. Y esa palabra hablada es la que ha estado produciendo esa obra de nuestro tiempo. ¿Quién o cuál es el mecanismo que Dios usa para manifestar esa obra sobrenatural en condiciones naturales? ¿Cuál es el mecanismo que Dios usa? Aquí lo acabamos de ver. Que Dios nos ayude a entenderlo. La obra que hemos estado viendo, que se ha estado llevando a cabo, ha sido una obra por la palabra hablada en el mensaje correspondiente para nuestro tiempo. Esa palabra hablada es la que ha estado produciendo esa obra en nuestro tiempo. Por eso es que nosotros tenemos que vigilar lo que el mensajero habla. Usted tiene que vigilar lo que el mensajero habla, porque ahí está la sobrenaturalidad de la obra de Dios, pero en una forma sencilla, hablada por un hombre.
¿Se da cuenta? Que Dios nos ayude a entender esto. Las personas han estado viendo lo sobrenatural en condiciones naturales. Y ahí está la bendición para las personas. Ver lo sobrenatural operando en condiciones naturales. Por eso queremos que continúe así, operando lo sobrenatural en condiciones naturales. Mientras estemos en estos cuerpos, continuaremos viendo lo sobrenatural operando, funcionando bajo condiciones naturales. Pedro allá, en lo que estaba hablando nuestro hermano Bermúdez, no pudo entender, no pudo ver que lo sobrenatural operaba bajo condiciones naturales. Y cuando él comenzó a ver al Señor caminando, lo sobrenatural en condiciones naturales, sobre las aguas, en una tempestad que eran condiciones naturales conocidas por los discípulos, cuando él caminó sobre las aguas, se encontró lo más contento caminando. Pero cuando vio las olas, cuando vio las condiciones naturales que eran adversas, cuando vio esas condiciones naturales, esa tempestad, esas olas gigantes, él miró esas olas gigantes no con una mirada llena de fe. Todos los días, usted y yo, mi amado hermano, todos los días, usted es la obra sobrenatural de Dios manifestada en condiciones naturales. Usted también es una obra sobrenatural, porque recuerde que usted fue cuidado, Dios lo guardó, su semilla, esa simiente, esa célula de vida fue cuidada por Dios por años para que fuese manifestada en el fin del tiempo. ¿Para qué? ¿Para completar un número y calentar una banca? No. Entonces, Señor, ayúdame a descubrir mi propósito. ¿Por qué yo fui llamado para el fin del tiempo? ¿Cuál es la tarea que tú tienes para mí? Ayúdame, Señor, a no ser el mismo que era antes, no el mismo que era antes de esta pandemia. Que esto me haya ayudado a tener un reencuentro conmigo mismo y contigo, Señor. Ayúdame. Eso es lo que usted tiene que clamar. Porque si quiere, como todo el mundo que está rogando volver a la normalidad, quiere ser el mismo de antes, que Dios nos ayude, ¿verdad? No vayamos a ser los mismos de antes. No, nosotros tenemos que aprender. Mire, todos los días estamos enfrentados a esto mismo que se enfrentó Pedro. Todos los días. Dice aquí, cuando él comenzó a ver al Señor Jesucristo caminando lo sobrenatural en condiciones naturales, sobre las aguas en una tempestad, que eran condiciones naturales conocidas por los discípulos, cuando él caminó sobre las aguas, se encontró lo más contento caminando. ¿No te ha pasado que ves una bendición de Dios? Oye, mira, Dios me está bendiciendo. Qué tremendo, gracias a Dios que me bendijo con esto. Pero y ahí tu mente natural, tu mente terrenal, comienza a ver las olas, ¿no es cierto?, que veía Pedro, y ya tu fe, uy, no puede ser así. No tenemos que ser personas como el Señor Jesús. Se te pegó. Ahí sí, ¿me escuchan? Sí. Sí se escucha, ¿verdad? Bueno, entonces dice ahí, si él ve esas olas con una mirada llena de fe y se mantiene con su fe puesta en la palabra del Señor, que le dijo, ve tú y camina también, ven a mí, él no hubiera pasado por esa triste experiencia en donde su vida se vio en peligro. Si él tan solo hubiese permanecido en esa fe, con la fe en esa palabra que dio el Señor Jesucristo, él ni siquiera hubiese visto las olas, ni siquiera hubiese visto la tempestad, él simplemente hubiese visto a Jesucristo, él simplemente hubiese seguido caminando y quizás cómo hubiese sido esa parte, esa vida de Pedro de ahí en adelante, ¿verdad? Si de ahí en adelante nunca más saca su mirada de esa palabra. Para el que cree todo es posible. Tenemos que llegar a ese nivel de fe, que Dios nos ayude para que podamos ir creciendo. En la página siguiente, dice el mensajero dijo, si Pedro hubiera pensado y creído en esa forma cuando aquellas olas venían, él no hubiera quedado dentro, debajo de esas aguas, de esas olas, si no hubiera sido levantado en alto. ¿Ven? Eso es lo que yo le estaba diciendo. Al final de esta página, el mensajero
Aquí dice, recuerden que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. ¿Se acuerdan de eso que dijo el mensajero? Sí, ¿verdad? Recuerden que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Por lo tanto, en esas tempestades, ahí estará el ángel del Señor. Y él funcionará a medida que la fe suya funcione mirando las cosas en una forma positiva, mirando siempre que hay una bendición en toda ola de tempestad que se acerque a nosotros. ¿Cómo está eso? ¿Usted cree que tiene un ángel que campa a su alrededor, cierto? ¿Sí? ¿Y cuándo funciona ese ángel? Aquí lo dice el mensajero, ¿verdad? ¿Sabe cómo funciona? En base a su fe. Que no se le pierda de vista su ángel guardián, su tefanía, su ángel que acampa a su alrededor, lo guarda, lo cuida, lo defiende. Que no se le pierda de vista. Mírelo siempre cerquita con los ojos de la fe. Porque dice, Él funcionará a medida que la fe suya funcione. Mirando las cosas en forma positiva, mirando siempre que hay una bendición en toda ola de tempestad que se acerque a nosotros. Siempre basado en la palabra del profeta. Mi deseo siempre ha sido que todos recibamos las bendiciones de Dios y de que nuestro trabajo en el Señor no sea en vano. Por eso siempre les he enseñado cómo trabajar en la obra del Señor en la forma correcta. ¿Quién es el que nos ha enseñado? El ángel. Por eso siempre les he enseñado cómo trabajar en la obra del Señor en la forma correcta, en la forma efectiva, para que nuestra recompensa sea segura en el reino de Dios, para que nuestro trabajo tenga su recompensa en el reino de los cielos, para que no sea en vano. Para eso Él nos ha enseñado. Si tan solo nos podemos basar en la palabra del profeta, en la palabra del ángel, ese ángel al cual tú y yo le creemos. Yo creo que William Soto Santiago es el ángel mensajero enviado por Jesucristo, el profeta dispensacional enviado en nuestro tiempo a la dispensación del reino. Yo creo que ese profeta es el que con su mensaje nos va a sacar de esta tierra con un cuerpo transformado. Pero antes de eso, Él dijo que nosotros vamos a salir con gran riqueza. Él dijo que vamos a tener una bendición sobreabundante, o que tenemos la bendición sobreabundante. No miremos las olas, miremos la palabra. No veamos la tempestad, miremos la palabra que dijo el profeta, que podemos caminar así como Él sobre las aguas. ¿Sobre las aguas de qué? De la prosperidad. Caminemos en esa prosperidad. Mire, quiero compartir pantalla. Aquí, Emanuel, si me puedes habilitar para compartir un poquito. Quiero leerles simplemente una partecita. Ahora sí. Ok. Ahí está. Ahí sí se lee. La palabra que prospera, eso fue predicado en Chile en el año 88. Él dice, estamos en el tiempo de regreso a la casa de nuestro Padre Celestial para vivir eternamente con el Señor Jesucristo, nuestro Padre, y también con nuestro hermano mayor. Y todo esto Él lo hace posible por la palabra que Él ha enviado en este tiempo final, la cual no volverá a Dios vacía, sino que esa palabra hará aquello para lo cual Él la envió. Esa palabra será prosperada, esa palabra será prosperada en todo. Es la palabra, es el mensaje que hemos recibido. Esa es la palabra que no retorna vacía. Es la palabra que es prosperada en todo aquello para lo cual Dios la ha enviado. Y esta es la palabra que usted y yo hemos recibido. Esa es la palabra que prospera. Y si es la palabra que prospera, juntamente con ella, usted y yo prosperaremos en el cumplimiento de sus promesas. Saben que esta mañana estaba viendo un video de cuando el hermano Miguel Bermúdez Marín, estos días atrás, él estaba en Monterrey,
y estaba en una reunión del negocio de For Life y le estaba poniendo el pin al hermano Epifanio López, el pin de oro, de Diamante Internacional Oro. Y él le dijo que el próximo, y él le confesó que quiere ponerle el próximo pin. Le dijo al hermano Epifanio que quiere ponerle el próximo pin. ¿Y saben cuál es ese? El de platino. Y eso se lo dijo basado en una palabra del profeta. Él dijo, todos ustedes pueden ser platino. Entonces, una cosa es creer o decir que cree, y otra cosa es creer. Yo creo que tú y yo debemos ajustar, hacer el ajuste necesario para que nuestra fe esté basada en la palabra del profeta, en la palabra de William Soto Santiago. Tenemos que alinearnos a esa palabra. Mire lo que dijo aquí en el año 2010, hace ya 10 años atrás, un poco más, en una reunión de hombres y mujeres de negocio, empresarios visionarios, y yo estaba pensando qué tremendo lo que habló aquí el profeta, un año antes de que entrara al negocio de For Life. Qué tremendo cómo ese profeta pudo hablar esto. Mire, cuando Dios hace una promesa y la persona lo cree, pues Dios va a hacer un milagro para cumplir esa promesa que la persona ha creído. Que por la fe conquista esa promesa, lo cree, aunque no lo entienda, pero lo cree. ¿Cuántos quieren entender antes de creer, verdad? Pero aquí dice otra cosa. El mensajero está diciendo otra cosa. Él dice, aunque lo cree, aunque no lo entienda, pero lo cree. Y entonces Dios va a obrar y las cosas van a ir colocándose cada una en su lugar para que se haga una realidad lo que Dios le prometió y la persona creyó. Porque no importa lo que Dios prometa a una persona. Si no lo cree, pues no se va a hacer una realidad. Por eso algunas veces cuando venían a donde Jesucristo pidiéndole un favor, una sanidad o así por el estilo, Él en algunas ocasiones les decía a la persona, hágase conforme a ¿qué? A tu fe. Por lo tanto, le es importante la fe para conquistar lo que Dios ha prometido, para obtener lo que Dios ha prometido. Ahora, encontramos a Abraham creyendo, aunque las circunstancias eran contrarias. La realidad de Abraham y su esposa es esa realidad que ellos estaban viviendo era contraria a recibir un hijo, porque ella ya estaba con 65 años de edad. ¿Y qué hombre va a estar esperando tener un hijo con una mujer, una esposa de 65 años? Y para colmo estéril, no cabe en la cabeza de un hombre que piense en la forma humana, pero cabe en el corazón de un hombre que piensa en la forma divina, que crea que el que promete es poderoso y fiel para cumplir lo que ha prometido. Abraham lo creyó y dice que creyó esperanza contra esperanza. O sea, esperando lo que no se puede esperar. Y esperando lo que no se podía esperar, recibió lo que estaba esperando, que fue lo que Dios le prometió, sabiendo y creyendo que Dios era poderoso y fiel para cumplir lo que Él prometió. Recuerden que Abraham tenía fusionados sus negocios con los de Dios. Y vean, aún la parte humana, la parte familiar, la tenía fusionada con los negocios de Dios. También, porque en los planes divinos estaba el Dios crear un pueblo, una nación, el pueblo hebreo, y tenía que venir a través de Abraham. Que Dios les bendiga y les guarde, y que vuestros negocios siempre estén fusionados con los de Dios. Y vean a través de la palabra de Dios cómo hacer para que la bendición de Dios llegue a sus negocios. Y podamos todos decir, en los negocios de mi Padre, que son los que Él le ha dado Dios a Cristo para llevar a cabo, y Él nos ha dado la oportunidad de que estemos con Él fusionados en sus negocios, podamos todos decir, en los negocios de nuestro Señor Jesucristo, que son los negocios del Padre, nos conviene estar. ¿Y cómo nos conviene estar en esos negocios? Trabajando. A través de la Escritura, para los vagos no hay promesas, solamente una. ¿Cuántos quieren saber cuál es esa promesa para los vagos?
El que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. El que tenía un talento le fue quitado y le fue dado al que tenía más. Y él fue echado donde será el lloro y el crujir de dientes. Esa es la promesa. Le será quitado el talento que le fue dado. Aún lo que tiene le será quitado y será echado donde será el lloro y el crujir de dientes, donde nadie quiere ir, pero los vagos tienen un lugar seguro allí. Pero ustedes son personas de trabajo, luchadores que han fusionado sus negocios con los negocios del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga grandemente por medio de Cristo y les prospere espiritualmente y materialmente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Para todo esto, para que funcione la sobrenaturalidad de Dios en nosotros, para que funcione la bendición sobreabundante, para que funcione la prosperidad en nosotros, para todo eso se necesita fe. Y se necesita una fe activa, una fe funcionando, una fe que tenga obras. Si tú dices que le crees a William Soto Santiago, entonces actúa como William Soto Santiago dijo. Si tú le crees al profeta de Dios, haz lo que él dijo. Si tú crees que vas a ser transformado, entonces tienes que alimentar tu alma con el mensaje correspondiente a nuestro tiempo. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Fíjense como dice aquí en este extracto del mensaje, la fe es un don de Dios. Fe es creer, es confianza y también fe es fidelidad, obediencia, seguridad. Por lo tanto, la fe está en el alma de la persona, está en el lugar más profundo del ser humano, siendo el ser humano un templo para Dios, como nos dice el apóstol Pablo cuando nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:16. Si Dios mora en vosotros, sí, Dios mora en vosotros. No, perdón, me salté ahí. Si somos un templo, entonces hemos sido construidos en la misma forma del templo que está en el cielo y del tabernáculo que construyó Moisés en el desierto y el templo que construyó el rey Salomón. El templo tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y ahora, ¿qué has hecho tú por Cristo y su obra? ¿Qué has hecho tú por la obra de Cristo en tu casa, en tu comunidad, en tu ciudad, en tu nación y también a nivel mundial? Tenemos que trabajar, pues Cristo encomendó la obra de la evangelización, la obra de trabajo en su iglesia, la encomendó a los miembros de su iglesia, a los que tienen la fe de Cristo, a aquellos que tienen ese don divino que han recibido de parte de Dios, aquellos que acá en su alma, al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, han creído y lo han recibido como Salvador, porque la fe viene por el oír que la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, y con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, vean cómo viene ese don divino, esa fe de Dios a la persona. Nace al oír la palabra de Dios, el evangelio de nuestra salvación, el evangelio de Cristo, el evangelio de la paz. Y ahora la fe viene, la fe nace y también la fe crece. ¿Cómo puede crecer la fe? El mismo Cristo dice a sus discípulos en algunas ocasiones, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? San Mateo 14:31, ¿ve? Tiene fe. Y si tiene poca fe, entonces también entra la duda en algunos momentos. Todo eso ocurre en el alma de la persona. ¿Tiene usted libre albedrío para creer o tiene libre albedrío para dudar? Todos nosotros, mis hermanos, tenemos libre albedrío. Hasta los ángeles les fue dado libre albedrío. ¿Usted tiene libre albedrío para creer en la palabra del profeta o para dudar la palabra del profeta? Entonces sigue diciendo ahí, ve, tiene fe, y si tiene poca fe, entonces también entra la duda en algunos momentos, y todo eso ocurre en el alma de la persona. ¿Tiene usted libre albedrío para creer o tiene libre albedrío para dudar? Ahora, los discípulos le dicen en otra ocasión, Señor, aumentanos la fe.
San Lucas 17:5. Pues Cristo les había dicho muchas veces, hombres de poca fe. Ahora ellos dicen, Señor, aumentanos la fe, porque todos queremos tener mucha fe. Algunas personas que venían a Cristo, Cristo les decía, mujer, grande es tu fe. San Mateo 15:28. ¿Ve? Y a sus discípulos cuando dudaban, les decía, hombres de poca fe, no se puede dudar la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Eso es tajante. No se puede dudar la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Si tú dudas la palabra hablada de Cristo a través de sus profetas, de su mensajero, si tú la dudas, si tú dudas que en algún minuto podría ocurrir en ti la transformación, ¿tú crees que la transformación podría producirse en ti? Si hay duda, pues entonces no. Esa bendición necesita que tu fe esté completamente alineada a esa palabra del profeta. Si él ha dicho que nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación, entonces yo le creo a ese mensajero que yo me voy a ir antes a la cena de la boda del Cordero con un cuerpo transformado. ¿Y qué hay de todas las demás bendiciones que él ha hablado para nosotros? De la bendición sobreabundante, de la bendición de la prosperidad para todos nosotros en todos los campos. La obra sobrenatural de Dios es hecha en condiciones naturales. Y yo quiero ser un instrumento de esta naturalidad para que la obra sobrenatural sea hecha también a través de mí. Yo creo que tú también quieres eso, ¿verdad? ¿Cuánto anhelas hacer en la obra de Cristo? ¿Cuánto deseas hacer en la obra de Cristo? Ahora, no es solamente el dinero. Yo quiero que ojalá me puedan entender lo que les quiero decir, mis amados hermanos. No es solamente el dinero. Si tú tuvieras independencia financiera, libertad financiera para dedicarte a lo que tú quieras dedicarte y no tengas que ir de 8 o estar de 8 a 8 conectado al trabajo, ya sea físicamente o a través de una computadora, ¿a qué te dedicarías, hermano mío? ¿Qué te gustaría hacer? La obra de Cristo, ¿verdad? Yo creo que sí, porque ese es mi mayor anhelo, mi mayor pasión, poder dedicarme 100% a hacer la obra de Dios, sin límite de tiempo. ¿Y para eso qué necesitamos? Pues necesitamos recursos. Y el ángel mensajero del Señor Jesucristo, ese ángel que le habló allá a Jacob y le dijo cómo hacer para ser prosperado, el que le dijo así en todo tiempo a los hijos de Dios qué hacer, el que le dijo a través de Moisés cómo ir y despojar de toda su riqueza a los egipcios, ese ángel hoy nos ha dicho también cuál es la manera, cuál es la forma para nosotros salir con gran riqueza de esta tierra, pero depende de tu fe, de que si tú crees que Dios puede obrar de una manera sobrenatural en tu vida, yo creo que sí lo puede hacer. Necesitamos que nuestra fe esté alineada, esté enfocada en la palabra, no en las ideas humanas. Escuchar a un hermano decir, hermano, eso a mí me dolió, yo escuché a un hermano decir, esos productos a mí no me hacen nada. Esos productos no sé qué serán en la cuestión, a mí no me hacen nada. Cuando el profeta de Dios dice que ese producto hace lo que dice que hace y dice, son los mejores productos del mundo, ¿usted va a ser tan tonto de decir otra cosa? Cuando usted ha escuchado al mensajero decir que es la herramienta perfecta para usted alcanzar sus sueños, y usted va a decir, no, es que eso es muy difícil. Es que a mí no me funciona. Es que yo no tengo pasta para eso. Hermano, pídale a Dios, auméntame la fe, Señor. Simplemente crea y actúe. No, aunque no lo entienda, pero no dude. Porque la obra sobrenatural de Dios lo va a transformar a usted un día, pero va a necesitar que su fe esté muy alta. ¿Y sabe qué? Dios tiene la manera de hacer que su fe suba, si no es en la manera que debió ser. Dios va a buscar la forma, la manera, para que usted, si es un escogido de Dios que va a ser transformado, su fe crezca tan alto, transformado. Cuando Jesucristo cuando lo fueron a buscar porque Lázaro había muerto, él llegó hasta allí y dijo, tu hermano muere, o sea, perdón, tu hermano duerme, le dijo. A Marta, ¿no? Le dijo, tu hermano duerme. Él va a resucitar. Y ella le dijo, sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Pero él no se refería a esa resurrección, se refería a que él
lo iba a resucitar. Y le dijo, mueva la piedra. ¿Y qué dijo ella? No, Señor, si ya eso ya pasó, ya hiede, ya está pasado. No sea usted como esa persona, en esa manera de pensar. Usted sea como debe ser un hijo de Dios, obediente. Sí, Señor. Mueve la piedra. ¿Qué debió decir Marta? Sí, Señor. Cuando el mensajero de Dios habla algo, usted diga, sí, Señor. Seamos obedientes al mensajero para que las más grandes bendiciones de Dios, incluida la transformación, se hagan realidad en nuestra vida. Termino de leer aquí este pedacito. Ahora, la fe crece. ¿Y qué necesita usted para que la fe crezca? Lo mismo que necesitó para que naciera, la palabra de Dios. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que necesitamos para que la fe vaya creciendo cada día. Así como usted para aumentar el conocimiento necesita enseñanza. Usted en los primeros grados de escuela aprender aritmética, pero usted quiere saber más de las matemáticas, entonces va pasando de etapas hasta que le enseñan álgebra, geometría, todas esas cosas. ¿Y qué? Va aumentando el conocimiento de las matemáticas en usted. Para que aumente nuestra fe, necesitamos la palabra. A medida que usted quiera más fe, entonces use la palabra. Tiene la palabra. Reciba la palabra para que la fe siga creciendo. No tenga una fe de la cual Cristo le diga a usted, hombre o mujer de poca fe. Recuerden que con poca fe ellos dudaron. Dio lugar a que entrara la duda. Por lo tanto, fortalezca su fe, que su fe crezca, alimentándola con la palabra, alimentando su alma con la palabra de Dios, no dudando. Aún el apóstol Pablo, en el capítulo 11, verso 6 del libro o carta a los Hebreos, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y todos queremos agradar a Dios. Por lo tanto, todos queremos que nuestra fe crezca. Mis amados hermanos, quiero decirles que yo deseo con todo mi corazón que nosotros podamos experimentar todas las bendiciones que Dios tiene para sus hijos, incluyendo la transformación. Usted y yo estamos en ese camino. Pero hágase la pregunta, ¿cómo está el nivel de fe? ¿Está ya en el tope donde tiene que estar? ¿O es de los que necesitan los milagros en la gran carpa catedral? Porque no vamos a estar nosotros cuando eso ocurra igual como estamos ahora. Nuestra fe necesita crecer y esa fe va a crecer por la palabra. Pero fíjense lo que leímos ahí. La fe tiene que estar basada en la palabra. Y una cosa importante, que nuestra fe tiene que tener obras, nuestra fe tiene que tener acción. Y hay pequeños ejercicios de fe que usted tiene que ir haciendo actualmente, y ya deberíamos estar haciendo hace rato. Acciones de fe. Cuando Dios llamó a Abraham y le dijo que sacrificara a su hijo, Abraham no dudó. En su corazón, de una vez, él dijo, sí, Señor. Cuando el ángel le apareció a María y le dijo que ella tendría un hijo, siendo una mujer virgen, una jovencita, María, ¿qué es lo que dijo? Hágase conforme a tu voluntad. Así tenemos que ser nosotros. Sí, Señor, hágase conforme a tu voluntad. Y usted va a ver la mano de Dios obrando en su vida de manera grande, amplia. Porque si usted está conforme con la vida que está teniendo, no, si a mí me alcanza para ir al supermercado, pues bien, le va a seguir alcanzando. Pero si usted desea ser un colaborador de la obra de Dios, del fin del tiempo, un valiente del Hijo de David, una persona que no le tiemble la mano para metérsela al bolsillo para la obra de Cristo, pues usted necesita que su fe esté alta. Si a usted le tiembla la mano para metérsela al bolsillo para la obra de Dios,
pero no le tiembla para otras cosas, hágase un chequeo. Pídele a Dios que le ayude y dígale, Señor, aumenta mi fe. Si usted no está cumpliendo con las leyes divinas, pues entonces está lejos de obtener todas estas bendiciones que hemos hablado hoy día. Porque el programa de Dios es serio. Las leyes divinas son serias. Necesitamos ajustar todo lo que haya que ajustar, porque estamos en el último plazo, en el último tiempo antes de la transformación. Que Dios nos ayude, nos bendiga, que tenga misericordia de nosotros. Yo le pido todos los días a Dios que tenga misericordia de mí, que me ayude. Yo muchas veces siento que no estoy haciendo nada en la obra. Y eso me desespera. Pregúntate tú, hazte la pregunta en tu corazón, ahí en tu cámara secreta. ¿Estoy cumpliendo el propósito por el cual Dios me llamó? ¿Estoy haciendo todo lo que Él pensó de mí? ¿O estoy lejos de eso? ¿O fuiste llamado simplemente para completar un número, como dije anteriormente, para calentar un asiento en la iglesia? Yo creo que no. Yo creo que Dios no se equivoca. Yo creo que tú eres un pilar fundamental en la obra de Dios, pero tienes que explotar ese potencial. Tienes que dejar que Dios obre en ti, no le pongas trabas pensando de una manera humana, terrenal. Pensemos como Dios piensa, con la mente de Cristo. Todos estos ejemplos que nos citó aquí en este mensaje, el mensajero, la obra sobrenatural bajo condiciones naturales, hermanos, la necesitamos, pero como materia urgente, hacerla una realidad en nosotros. Que Dios nos ayude. Yo deseo que todas las bendiciones que Dios tiene para ti y para mí en este tiempo final sean hechas una realidad, que las conquistemos, que no estemos dudando y mirando con nuestros ojos. Es que a mí no me funciona. ¿Sabes que yo escucho al hermano Miguel Bermúdez Marín y me desespero, hermano? Me desespero. Pero estoy seguro de algo, que yo lo creo con todo mi corazón. Y Dios me va a dar a mí las personas correctas. Me va a poner en mi camino a las personas con las cuales yo voy a llegar a esa meta de platino. Porque yo le creo a William Soto Santiago. Espero que tú también le creas. Mira, y si tú puedes decirme 20.000 alternativas. El mensajero dice que hagamos negocios. Tú me puedes decir, sí, pero yo tengo otros negocios. Y te felicito, y es bueno que lo tengas, y yo también lo tengo. Y Emanuel tiene negocio, y los hermanos Vera tienen otros negocios, y hay varios hermanos que tienen otros negocios. Y los que están pensando en emprender otros negocios, los felicito. Eso es lo que tenemos que hacer. Dios no nos llamó para ser empleados de nadie. Si hasta ahora eres empleado, pues eso no es que esté mal, sino que no te quedes pegado en eso. Mientras estás ahí, piensa, pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios que te ayude. Y ahora enseguida, búscale en la palabra si Él dio un consejo de algún negocio. Si lo encuentras en el mensaje, un consejo de un negocio, no de que es que voy a hacer mis puntos para ayudar. Para ayudar. Hermano, Dios quiere ayudarte a ti. Dios quiere que tú seas prosperado de manera infinita. ¿Cómo puede ser que jóvenes de 20 años, hermanos, jóvenes de 20 años del mensaje, están ganando 4.000, 5.000, 7.000, 10.000 dólares? ¿Y nosotros nos vamos a quedar achantados, como dice el hermano Miguel? Yo creo que no. Yo creo que nosotros vamos a experimentar la obra sobrenatural de Dios en condiciones naturales como estamos nosotros. Aquellos que le crean a William Soto Santiago y tomen acción, vamos a ser bendecidos. Eso es lo que yo creo y eso es lo que yo deseo para todos ustedes. Ustedes son mi familia, ustedes son mis hermanos. Y yo deseo que Dios nos despierte. Vamos a hacer grandes cosas en la obra de Dios. Creo que como Iglesia Fe Activa merecemos un auditorio más grande. Y eso no va a caer del cielo de la nada. ¿O te crees que así funciona Dios? Dios nos va a poner delante de nosotros ese lugar. Pero va a requerir de hombres valientes, de hombres y mujeres valientes, que conquistemos ese lugar. Al precio que le pongan, pues lo conquistaremos. Siempre y cuando tú tomes a Dios en su palabra. Que Dios nos ayude, nos bendiga, les quiero mucho. Deseo que todas las bendiciones habladas por el mensajero de Dios sean una realidad en nosotros. No sientan que le estoy llamando la atención ni que lo estoy retando. Lo que yo quiero es que las bendiciones de Dios
sean grandes para nosotros. El apóstol Miguel Bermúdez Marín, él dice que un pastor debe desear las más grandes, y no de solo desear, buscar las más grandes bendiciones para su iglesia. Esas son las que yo quiero. Y yo he estado siempre luchando por eso. Dios nos ha bendecido de alguna manera, a pesar de ser hasta ahora una iglesia pequeña, se puede decir, en número, pero con una visión grande. Tenemos una visión grande. Queremos ser y hacer grandes cosas en la obra de Dios. Para eso necesitamos que nuestra fe esté tan alta que pueda ser capaz de poder ver y materializar esa obra sobrenatural que Dios está haciendo en nuestro tiempo. Dios nos va a usar grandemente, mis hermanos. Yo así lo creo con todo el corazón y deseo que Dios use a Emanuel, que Dios use a Jacqueline, que use a Pedro, que use a Joel y a toda la familia, a Josué, a Lorena, a Betsabé, aquí a la hermana Rosita, a Valentina, a Lorena, a Pili, a todos los que están conectados aquí. Deseo que Dios los use grandemente. Esa es la fe que yo tengo. Yo creo que Dios nos va a usar grandemente. Que el ángel del pacto nos bendiga grandemente, mis hermanos, y que seamos prosperados, que pongamos acción, mire, una cosa le voy a decir. Hoy, antes de acostarse, le voy a dar una tarea que haga usted. Espero que la cumpla. Hágala con un corazón blando y sincero. Se va a leer Éxodo 23, 20 al 23. Y le va a decir al Señor que le revele y que le permita ver lo que hay ahí. Éxodo 23, 20 al 23. Y que usted y yo no seamos rebeldes a la voz del ángel. Dios nos bendiga, Dios nos prospere, que el eterno William sea con nosotros. Les amo mucho, iglesia, y estoy muy feliz. Vamos a hacer una oración al Señor, vamos a dar gracias por este estudio bíblico basado en este mensaje de la obra sobrenatural en condiciones naturales. Padre eterno, bendito Dios, te damos gracias por tu infinito amor, por tus bondades, por tus misericordias. Gracias, Señor, porque somos parte de tu obra sobrenatural que ha sido hecha en condiciones naturales. Es una obra, Señor, celestial, hecha con personas aquí manifestadas en la tierra. Amado Señor, gracias te damos por el cumplimiento de la venida del Señor, por el cumplimiento de Apocalipsis 22:16 en William Soto, Santiago. Te damos gracias por este ángel prometido en la Escritura, el cual nos ha traído todo este mensaje. Te damos gracias, Señor, porque hemos podido ver en su palabra el cumplimiento de tantas escrituras concerniente a nuestro tiempo. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos permitas y nos ayudes para que podamos ser obedientes a la palabra del ángel, que nosotros podamos ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores, que nosotros podamos ser hombres con una fe alta y que no escuchemos de ti hombres de poca fe. Queremos que tú nos ayudes, Señor. Aumentanos la fe. Aumentanos, Señor, la fe y la revelación para comprender y poner por obra lo que hemos escuchado. Este mensaje tan glorioso que escuchamos en el día de hoy, el cual repasamos en algunas lecturas. Padre Celestial, aumenta nuestra fe, esa fe que es más preciosa que el oro, y danos sabiduría, esa sabiduría tuya, Señor, para actuar en nuestra vida, para actuar conforme a tu santa palabra. Gracias te damos por William Soto Santiago. Gracias te damos por Miguel Bermúdez Marín. Y pedimos tus bendiciones para él, que lo sigas prosperando, lo sigas ayudando, Señor. Y a nosotros, Padre Celestial, bendícenos. Prospéranos, Padre Celestial. Como dice ese salmo, te rogamos, Señor, que nos hagas prosperar ahora. Bendice a cada uno de mis hermanos que han estado en este estudio. Prospera a sus almas y prospera también sus vidas. Prospera sus negocios, los cuales están fusionados con tu obra.